Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global Resumen Semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que cambian el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional. De América a Europa, de África a Asia. Le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal. Las noticias del mundo contadas para usted. Lunes 17 arrancaba con movimientos clave en el escenario internacional. Chile definió a los dos candidatos que irán al balotaje. La ONU respaldó el plan de Estados Unidos para la transición en Gaza y Ecuador rechazó las principales reformas del presidente Noboa. Veamos los detalles. En Chile, Janet Jara ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con casi el 27% de los votos, seguida muy de cerca por el conservador José Antonio Kast, que superó el 23%. Ambos irán a boletaje el 14 de diciembre, mientras el economista Franco Parisi emergió como tercera fuerza. El presidente Gabriel Boric reconoció la tendencia y llamó a cuidar la democracia en una jornada marcada por una participación superior al 85%. Those in favor of the draft resolution contained in document S/2025. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan de Donald Trump para Gaza, con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y China. La resolución respalda un gobierno transitorio para la franja mediante una junta de paz que supervisará la reconstrucción, la entrega de ayuda y la desmilitarización del territorio. También autoriza una fuerza internacional de estabilización compuesta por tropas de varios países para asegurar fronteras y garantizar el cese de hostilidades, mientras avanza el camino hacia la autodeterminación palestina. Y en Ecuador, el presidente Daniel Noboa sufrió un duro revés en el referéndum celebrado este domingo. 6 de cada 10 votantes rechazaron permitir la instalación de bases militares extranjeras y también descartaron abrir un proceso hacia una nueva constitución. Los electores tampoco avalaron reducir el número de legisladores ni disminuir el financiamiento público de los partidos. En medio de una crisis de violencia ligada al narcotráfico, Noboa afirmó que respetará la decisión y continuará trabajando por el país que todos merecen. Ecuador quiere congraciarse con Estados Unidos, pero el pueblo piensa distinto. Va a ser interesante ver los siguientes pasos de Noboa. Y en Chile, este balotaje en realidad es una segunda vuelta. Estuvieron cerca, no hay suficiente distancia y hay que ir de nuevo a las urnas. ¿Y qué tal lo que pasa? Se llevan pesado ahí en el Consejo de Seguridad de la ONU. No están en contra, pero manifiestan que no están tampoco de acuerdo, ni China ni Rusia, con el plan para Gaza. En fin, llegaba el martes 18, mientras Europa revela una operación internacional que golpea al crimen organizado de origen mexicano. En Estados Unidos avanza una decisión histórica sobre el caso Epstein. Al mismo tiempo, Reino Unido eleva alertas por espionaje chino y en la Patagonia chilena se intensifica la búsqueda de turistas tras una violenta ventisca. En España, autoridades desmantelaron una oficina del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la Policía Nacional, la red habría realizado su primer envío de droga a Italia el mes pasado a través de un capo de la camorra napolitana vinculado al clan Amatopagano. La operación, coordinada con la DEA y la Policía de Países Bajos, permitió detener a 20 personas y asegurar cerca de 2 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina,
armas, dinero, criptomonedas y vehículos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes votó a favor de hacer públicos los expedientes del caso Jeffrey Epstein, después de que el presidente Donald Trump pidió a los republicanos respaldar la medida. La resolución fue aprobada con solo un voto en contra, el del legislador republicano por Luisiana, Clay Higgins. En Reino Unido, el Servicio de Inteligencia alertó sobre intentos de espionaje de China contra diputados y personal del Parlamento. Así lo informó el ministro de Seguridad, Dan Jarvis, quien advirtió que los intentos también apuntan a consultores, analistas, economistas y funcionarios. La embajada china en Londres rechazó las acusaciones y las calificó de calumnias malintencionadas. En Chile, autoridades reportaron la muerte de 2 turistas mexicanos y la desaparición de 7 personas en la reserva Torres del Paine, una ventisca extrema en esta zona de la Patagonia que provocó que el grupo perdiera el rumbo. Equipos militares y policiales continuaron las labores de búsqueda pese a las condiciones adversas. Una tragedia esto que le pasó a 2 de nuestros connacionales allá en Chile. ¿Y qué tal lo de Estados Unidos? Tuvo que dar un golpe de timón fuerte porque viene hacia abajo en las encuestas Donald Trump. Con esto busca combatir la pérdida de popularidad. Vamos a ver qué resulta de estos expedientes de Epstein. Este miércoles, los conflictos internacionales, las operaciones contra el crimen organizado y un nuevo golpe judicial en Argentina marcaron la agenda global. Ucrania declaró estado de alerta tras los ataques lanzados por Rusia contra las ciudades de Ternopil y Kharkov, donde 25 personas, entre ellas 3 menores, perdieron la vida y 73 más resultaron heridas. De acuerdo con la Fuerza Aérea Ucraniana, sus defensas lograron interceptar 442 drones y 41 misiles rusos. Esta nueva agresión se produjo mientras el presidente Volodymyr Zelensky viajaba a Turquía, país que ha acogido rondas de diálogo entre Kiev y Moscú desde 2022. Wedding is the former Olympian from Canada who is now the leader of a transnational criminal enterprise. En México, el gobierno federal colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un cerco financiero contra Ryan James Wading, es atleta olímpico canadiense y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, señalado por tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y el asesinato de testigos federales. Las autoridades estadounidenses también sancionaron a 9 personas y 9 empresas vinculadas, mientras el Departamento de Justicia informó del arresto de 10 sospechosos como parte de esta operación. Esto es un estado paralelo y mafia judicial. En Argentina, la justicia ordenó el decomiso de bienes por cerca de $500 millones contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios en una causa por corrupción que sigue generando repercusiones políticas y judiciales en el país. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Siguen llegando lecciones de diferentes partes del mundo con respecto a la conducta pública de las figuras de la política. ¿Qué tal? ¿De dónde sacarían $500 millones para que les confiscaran los Kirchner? En fin, ya lo tendrán que explicar. Y Estados Unidos persiguiendo, ¿vio usted el nombre de la operación? Grand Slalom, ¿sí? En referencia que era un deporte de invierno al que se dedicaba este sujeto. ¿A qué se dedican los deportistas después? Bueno, pues ahí tenemos una respuesta de este caso donde México juega un papel muy, muy importante. Ojalá lo atrapen y ojalá lo atrapen aquí. Jueves 20 llegaba. La agenda internacional otra vez marcada por nuevos llamados urgentes contra la crisis climática, también decisiones judiciales que sacudían a Europa y una tensión diplomática creciente entre Estados Unidos y Sudáfrica.
a días de la cumbre del G20. Starting at the latest in the early 2030s is inevitable. Este jueves, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los países miembros a mostrar voluntad real y más flexibilidad para cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Exigió planes más creíbles de reducción de emisiones y mayor financiamiento climático ante una crisis que, dijo, se acelera a un ritmo sin precedentes. Su mensaje se enmarca en la recta final de las negociaciones de la COP30 en Brasil. Por otro lado, en España, el Tribunal Supremo inhabilitó por 2 años al fiscal general Álvaro García Ortiz por vulnerar el secreto judicial al difundir información sobre un caso de presunto fraude fiscal que involucraba a un empresario cercano a la oposición. La sentencia incluye una multa y una indemnización de 10.000 euros. El gobierno de Pedro Sánchez respetó pero no compartió el fallo, mientras que la oposición exigió responsabilidades políticas. El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. The United States is not participating in official talks at the G20 in South Africa. Y en el frente internacional, Estados Unidos confirmó que no participará en la cumbre del G20 en Sudáfrica, desmintiendo las declaraciones del presidente Cyril Ramaphosa, según el cual deseaba intervenir en el evento. La ausencia estadounidense se produce a días de una reunión clave para las reformas financieras globales que se realizará este fin de semana en Johannesburgo. En todos los frentes, siempre Estados Unidos causando polémica con lo que sea. Aclaraciones, declaraciones o hasta intenciones expresadas a través de Twitter, se mueven las cosas al son de Trump. ¿Y qué tal? Acabó no siendo exitosa, por no decir un fracaso, la reunión del tema climático. Hay más el viernes. Este viernes, las tensiones climáticas, los ultimatos en Europa del Este y la polarización política en Estados Unidos otra vez marcaban la agenda internacional. ¿Por qué? Repasemos. En la COP30 de Belén, 30 países cuestionaron el borrador final propuesto por Brasil, luego de que omitiera mencionar los combustibles fósiles, aunque son la principal causa del cambio climático. El comisario europeo, Wop Orquestra, advirtió que no hay acuerdo sobre la mesa, mientras que Marina Silva llamó a no evadir el debate. La conferencia, marcada además por un incendio que obligó a evacuaciones masivas, podría extenderse más allá de su fecha límite ante la falta de consensos. Mientras, Donald Trump dio a Ucrania hasta el Día de Acción de Gracias para responder a su plan de paz, según dijo, si Kiev lo rechaza, perderá más territorio. En tanto, Vladimir Putin se mostró dispuesto a negociar, aunque advirtió que si no hay acuerdo, Rusia avanzará por la vía militar. Y desde Kiev, Volodymyr Zelensky respondió que no traicionará a su país y garantizó que presentará una propuesta alternativa al plan de Trump. Y en Washington, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para condenar el socialismo, impulsada por la congresista republicana María Elvira Salazar. La iniciativa, de corte ideológico, fue respaldada por 285 legisladores y rechazada por 98, principalmente demócratas. Según destacó la propia Salazar en su cuenta de X, la votación refleja el clima de polarización creciente en el Capitolio. Siempre polarizado y últimamente peor el Capitolio. Incluso el presidente sugiriendo que podrían ser sujetos hasta de pena de muerte por traición algunos demócratas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y hoy hacen declaraciones en contra de su forma de gobernar. ¿Qué tal? Bueno, y la imagen para cerrar la COP30, un incendio. Hágame el favor. La ONU necesita renovarse. Así concluye una semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas. En Conexión Global
Resumen semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias siempre por acompañarnos. Yo soy César Aldama y le espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso con toda la información legislativa aquí, donde todas las voces se convierten en leyes.